Bienvenidas, chicas. Hola, hola. Vamos a esperar un ratito a que vayan ingresando más personas. Sí, Les pedimos por favor que tengan su micrófono apagado, pero puedan activar su cámara. Hola chicas, a todas las que ya se conectaron, mil gracias por la puntualidad. Estamos súper emocionadas de estar acá reunidas. Y sí, vamos a esperar un par de minutos más para tener algunas otras chicas con nosotras. Les mandé Esperar un corazoncito. poquito más. más bien voy a poner el slide de las reglas de hoy día, chicas, para que todos lo vayan viendo. Hay un concurso al final, así que las que no tienen el nombre que es con el que se escribieron podrían recambiar su nombre en el clic derecho en Zoom, por si quieren entrar al concurso, si no, todo bien, simplemente es para poder nosotros saber qué mail es quién. Y al final del evento va a haber un concurso regalando una sesión de revisión de CV. Y bueno, nada, así por ahí si quieren participar. Creo que ya son 5 minutos. Excelente, sí, vamos. Ok. Bueno, chicas, bienvenidas todas. Gracias por el primer evento de las Breakers. Nuestra invitada de hoy es Carmen Roy. Voy a presentar a algunas personas. Bueno, como les contaba, la cámara, si quieren, la activan. El micrófono es silenciado, pero las preguntas por chat, así que va a haber una persona que va a estar acumulando las preguntas para que todas puedan tener la oportunidad de preguntar, ¿no? Pero porfa, pregunta por el chat. Y bueno, respetar la opinión, ¿no? Porque obviamente vamos a hablar de un tema bastante largo y nada, eso es por las reglas de hoy día de Zoom. La agenda para que todas puedan saber de lo que vamos a hablar es, vamos a introducirnos, vamos a introducir a Caro, vamos a hablar del tema obviamente importante de hoy, vamos a terminar con los 5 top tips de Caro, va a haber un Q&A al final que va lo que he hablado por el chat, y va a haber cierre y regalos, así que eso es lo de hoy. Así que comencemos. Bueno, chicas, nosotros somos un proyecto social que tiene como el objetivo de inspirar a mujeres latinas al trabajo profesional. Somos yo y Diana las que comenzamos, pero ahorita somos ya 10 voluntarias que nos van a acompañar hoy también. Así que no sé si han escuchado de nosotras, pero lo que hacemos es, tenemos historias en YouTube, tenemos eh, contenido en blogs, tenemos revisión de CV one-to-one, tenemos un directorio profesional de Australia, que es el primero en su, diríamos, género. Hacemos regalos que son freebies, que son templates que ustedes pueden completar. Y mucho más, ¿no? Como las redes sociales, el LinkedIn y otras cosas. Y bueno, hoy día tenemos, como les contaba, a Carmen Monroy, todos han estado esperándola. Así que ella es psicóloga, trabaja en HR, tiene más de 7 años viviendo en Perth, es colombiana y bueno, esta es su página web y para que la sigan, pero aquí la presento. Así que, Caro, te paso a ti. Por favor, Rocío, una muchísimas gracias. introducción tuya. Dale, quiero inicialmente darle la bienvenida a todas. Para mí es un gusto estar compartiendo con ustedes. Agradecerte a ti, Diana, y a Rocío en particular, y a Steffi por haber hecho este espacio posible. Y a todas ustedes, chicas, que están con nosotras. Ahí veo a Jimena, veo a Brigida, Estefanía, Alex, María, Eva. Bueno, hay un pocotón de gente acompañándonos. Sería súper lindo eventualmente saber quiénes están en Nueva Zelanda, quiénes estamos acá en Australia. Así que siéntanse libres de comentar en el chat.
Por supuesto que quiero iniciar contándoles un poquito de quién soy yo. Creo que esa es una pregunta súper compleja, ¿cierto? Describirse. Pero hoy quiero compartirles de pronto tres de las perspectivas de mi vida. La primera es, obviamente, como migrante, al igual que ustedes, esa es una esfera que atraviesa toda mi vida. Llevo más de casi que 20 años viviendo fuera de Colombia. Fui estudiante internacional en Londres por 4 años, entonces allá fue cuando hice todos mis trabajos casuales, trabajé en una cafetería, bueno, toda la cuestión. Y también viví en Buenos Aires por unos años y también pues obviamente en Australia ya por 7, como lo contaba Rocío. También desde la parte académica, obviamente porque lo que uno estudia también lo define de alguna forma, entonces como contaban las chicas, soy psicóloga, me gradué en Colombia, estoy certificada en programación neurolingüística, lo hice en Inglaterra, completé un MBA en Argentina y actualmente estoy terminando una especialización, un diploma en counseling acá en Australia. Al igual que muchas de ustedes, hace 7 años llegué acá con mi esposito. El propósito era obviamente meterme en el mundo profesional, pero me encontré con el desafío que nos encontramos todas y es reconocer que hay un desconocimiento del mercado y que eso obviamente impacta en las posibilidades que uno tiene. Sin duda me dio mucho miedo también mi nivel de inglés porque me daba miedo hablar, que el acento de pronto no fuera claro, que la gente me viera diferente, ¿cierto? Uno llega con muchas creencias limitantes y con muchos miedos y es apenas normal sentirlo así. Pero hoy quiero decirles a todas ustedes que es posible, se puede hacer. A pesar de esos miedos, logré ubicarme en la parte profesional como recruiter. Fui afortunada porque a pesar de haber tenido que utilizar unas estrategias que ya se les voy a compartir, no me tomó tanto tiempo como pensé enrolarme en la vida profesional. A mi esposo le tomó más o menos 6 meses, a mí me tomó apenas unas semanas, menos de un mes. Entonces, lo que les quiero compartir hoy en este momento de presentación es, bueno, cómo fui exitosa en ese momento de conseguir trabajo. Obviamente, lo primero que hice, chicas, fue hacer networking con personas o con empresas dentro del segmento que yo conocía. Como yo ya venía con experiencia en reclutamiento, ese fue el primer segmento que yo toqué. Entonces empecé a mirar quiénes eran los key players en el mercado, ¿cierto? Estaba Michael Page, Hayes, algunas boutiques relativamente grandes y empecé a invitar a la gente a tomar café, pero, y para que tengan esto súper en cuenta, nunca les decía que yo estaba buscando trabajo, sino que les decía que como yo era nueva en el mercado, necesitaba entender desde la perspectiva de un experto cómo era que funcionaba esa industria, particularmente acá en Western Australia, ¿cierto? Y eso lo que me permitió fue invitarlos a que ellos desde su perspectiva, obviamente que se sintieran importantes, interesantes, pero que desde su perspectiva también me contaran cuál era la realidad de la industria. Esto, chicas, me llenó de muchísimo conocimiento y lo que me permitió fue que en las siguientes conversaciones que yo iba teniendo con personas de recursos humanos o de recruitment, pues yo ya tenía mucha más información del mercado, ¿cierto? Entendía acerca de la economía, del ciclo de la minería, de cómo estaba el desempleo en esta ciudad o en otras ciudades de Australia. Y eso obviamente me permitía verme mucho más segura a la hora de entablar una conversación. Obviamente al final ellos, pues por ser polite, le preguntaban a uno, bueno, ¿y cuál es tu situación? Entonces yo ahí sí contaba, sí, estoy recién llegada, eventualmente me quiero ubicar como profesional, esto es lo que yo he hecho. Y así fue que empecé a construir mi networking, pero nunca poniendo eso de entrada como que necesitaba buscar, obviamente, trabajo. Y ya para ir finalizando, la forma como enfrenté mi primer proceso de selección fue muy interesante porque tuve que pasar un desafío que nunca antes había tenido que enfrentar. Me pidieron que organizara una presentación en donde yo hiciera una proyección de ventas y del número de personas que yo iba a poner en las empresas, ¿cierto? Como reclutadora, los placements, según mi experiencia y según las posibilidades que yo veía en el mercado. Y esa presentación me tocó hacérsela al managing director, a la persona que iba a ser mi manager, a un colega de mi equipo y a la persona de recursos humanos. Obviamente, chicas, me morí del miedo, mi inglés no era suficiente, tuve que practicar esa presentación por lo menos unas 50 veces al frente del espejo con mi marido, pero se puede, realmente es un tema de preparación y finalmente me dieron el trabajo. Entonces, ese fue, digamos, el inicio de mi vida profesional acá en Australia. Bueno, gracias. Justo te íbamos a preguntar por tu mayor challenge y creo que realizarte una presentación es definitivamente una.
Así que gracias por tu experiencia también, la primera. Bueno, pasamos ya al tema de hoy. El tema de hoy es mitos y verdades del camino profesional de una latina en Australia, así que... Y hola Diana, chicas, ¿qué tal? Yo soy Diana. Bienvenidas todas. Buenas noches, buenas tardes, dependiendo en qué lugar de Australia o Nueva Zelanda estén. Y bueno, ya vamos como al tema central de hoy, ¿no? El tema por el que todas han venido, que es los mitos y verdades del camino profesional de una latina Australia. Y es que hace unos meses nosotras realizamos una encuesta a mujeres latinas que viven en Australia y Nueva Zelanda, pero bueno, digamos que la mayoría de los resultados, digamos un 80%, se obtuvo de mujeres latinas viviendo en Australia. Siguiente slide, por favor. ¿Y cuáles fueron esos resultados que obtuvimos? ¿No? Que el 40% de mujeres latinas ni siquiera han empezado el trabajo, ni siquiera han empezado en la búsqueda de trabajo profesional, cuando ese es uno de sus objetivos personales por el que vinieron también a Australia. Y más del 50% ha enviado resumes, pero no las han llamado. Entonces, para nosotras es que el 88% de mujeres latinas viviendo en Australia se quedan estancadas en los dos primeros pasos, o simplemente no han iniciado la búsqueda, o han llegado a enviar resumes, pero no las han llegado a llamar, ¿no? Entonces ahí vamos viendo algunos problemillas. Luego, otro insight que tuvimos es que les preguntamos a las encuestadas cuáles son los retos que han tenido en su búsqueda de trabajo profesional, ¿no? Entonces aquí podemos ver que el 52% dice que es la visa, el 50% no tengo experiencia local, el 46% dice es mi inglés, el 40% es el networking, 38% el resume y cover letter. Por supuesto, había muchas otras más razones, pero digamos estas son las más importantes. Entonces, ¿qué podemos decir acá, no? Y hay algo como una conclusión también, o sea, digamos, el 40% no ha iniciado la búsqueda profesional, pero ellos piensan que es su visa, o ellos piensan que es el networking, o ellos piensan que es el resume cover letter, ¿no? Entonces, o esa información o la tienen en la cabeza, o alguien tal vez se las ha comentado, ¿no? Por ahí como que lo han escuchado. Entonces, es algo como que podemos hacer esta conclusión. Y bueno, justamente por eso es que tenemos aquí a Caro, para que nos comente acerca un poco de estos temas, ¿no? Entonces, si vamos al siguiente slide. Nosotras nos hacemos siempre muchas preguntas, ¿no? Nos hacemos muchas preguntas cuando estamos en la búsqueda. ¿Por qué no me responden? ¿Es mi visa? ¿Es mi acento? Que a mí también me ha pasado muchas veces. No sé, ¿será mi nacionalidad? Tal vez aquí no conocen, los empleadores no conocen a muchos empleados, empleadas latinas, etcétera, etcétera. Te vas haciendo muchas preguntas en la cabeza, ¿no? Entonces, aquí, Caro, te queremos preguntar, ¿cuáles son esas limitaciones, dificultades por las que nosotras pasamos y que tú has visto haciendo... porque bueno, tú eres ahora Life and Career Coach y tú has estado trabajando con muchas personas, orientándolas en este tema. ¿Cuáles son esas dificultades que nosotras pasamos, por las que pasamos en nuestra búsqueda de trabajo profesional? Diana, este es un punto súper, súper importante y me encanta como lo ponen ahí en las nubecitas, porque refleja muy bien el sentimiento de frustración y también como de desasosiego que uno experimenta como migrante. Uno tiene muchísimos desafíos en esta transición de no solamente de pasar de la vida de pronto del trabajo casual a la vida del trabajo profesional, sino también de haber dejado nuestros países, nuestras familias, nuestra cultura, estar comunicándonos en otro idioma. Entonces son muchas cosas. Para responder puntualmente a tu pregunta, yo diría que una de las razones principales por las cuales las chicas no toman ese primer paso en la búsqueda de trabajo profesional muchas veces no es porque no lo quieran hacer, sino es porque no saben por dónde empezar. Y yo me quedé impresionada cuando logré ver esta estadística en mi día a día, porque las ganas están, todos tenemos muchas ganas de sobresalir en este mercado, pero muchas veces no sabemos cuál es el primer paso y eso genera mucha confusión, genera ansiedad y la ansiedad ¿qué hace? Paralizarte. Entonces, yo también me conecto con eso que tú decías de o el exceso de información errada que hay en el mercado o la desinformación.
¿Qué pasa? Muchos de nosotros utilizamos a nuestros colegas migrantes internacionales, estudiantes que trabajan con nosotros en el restaurante o en el cinema o en donde sea, y esa es la fuente de información que tenemos de cómo buscar trabajo en Australia. Y por supuesto que, pues, que cada quien cuenta cómo le va en su baile, ¿cierto? Así decimos en Colombia, cada quien cuenta cómo le va en el baile o en la fiesta, ya se me olvidó. Pero bueno, cada quien habla desde su experiencia y no necesariamente esa experiencia es la más realista en cuanto a generar posibilidades reales de empezar un proceso de selección en Australia. Y súmale a eso adicional el miedo al fracaso y al rechazo. ¿A quién le gusta sentirse rechazado? ¿A quién le gusta sentirse diferente? A nadie, por supuesto. Entonces, a veces es más cómodo no hacer nada porque también nosotras como mujeres latinas hemos sido creadas en un contexto cultural en donde se refuerza mucho la perfección, ¿cierto? Hay un deseo a que uno sea perfecto o que sea exitoso y se olvida que la perfección realmente es un concepto que juega mucho en contra porque lo que hace es paralizarte. A nosotros en nuestros países nos enseñan que no está bien cometer errores, desafortunadamente, cuando cometer errores es lo más pedagógico que a veces nos puede pasar. Entonces creo que estas cosas, Diana, definitivamente hacen que las chicas no se sientan en capacidad, incluso a mí me pasó que yo no me sentía en capacidad de salir y exponerme, pero también hay unos temas, y acá voy a tomarme un minuto más para hablar un poco desde la psicología, cuáles son los temas que también nos juegan en contra. Los primeros son los preconceptos, chicas, y estoy segura que todas están familiarizadas con esto. Un preconcepto básicamente es una idea preconcebida, ¿cierto? Entonces, ejemplos como que si conocemos una persona que lleva trabajando o que lleva viviendo en este mercado 5 años y no ha logrado conseguir trabajo, entonces uno dice, ah, no, si esa persona lleva 5 años y no ha conseguido trabajo, pues yo tampoco voy a conseguir, ¿cierto? Y uno se empieza a llenar de esos preconceptos que no ayudan. Otras cosas que ocurren mucho son los pensamientos catastróficos. Esos pensamientos catastróficos, chicas, son ideas irracionales y a mí me encanta escuchar las ideas irracionales con las que traemos o con las que venimos nosotras, las migrantes profesionales. Um, Usualmente le damos una finalidad súper dramática, entonces decimos, no sé, como que si me llaman a una entrevista me voy a paralizar y cuando me paralice se van a burlar de mí y nunca me van a volver a llamar y me van a vetar en todo el mercado profesional australiano. O sea, más o menos uno se arma unos videos, unas películas que si uno va a confrontar la realidad nunca se hacen, pues realidad, nunca son ciertas, pero que solamente existen en nuestra cabeza y siempre lo que hacemos es quedar muy mal paradas en nuestra propia imaginación, ¿cierto? Obviamente el tema del inglés es importante mencionarlo acá porque yo sí diría que es un mito que hay que romper y uno sí necesita tener buen inglés, chicas. Uno no puede irse con un inglés muy básico a pretender, digamos, conquistar ese ambiente profesional. Hay que prepararse, hay que estudiar y eso sí es un mito que se rompe en la medida en que mucha gente cree que no, eso todo bien, pero no, todo bien no, uno sí necesita un buen nivel de inglés. Y por supuesto, chicas, entender el mercado profesional, pero más adelante vamos a hablar de ese punto cuando hablemos de las 5 sugerencias que les tengo para que sean más eficientes en la búsqueda profesional. ¿Y tú dirías, Caro, que la visa, el tipo de visa que podríamos tener es una limitante también? Es una buena pregunta. Mira, yo diría que las personas que vienen con visas de 4, 5, 7 o que están con graduate visas y por supuesto residentes, tienen posibilidades más altas de conseguir trabajo en el mercado de forma más rápida. ¿Listo? Probabilidades más altas y en tiempo corto. Las personas que llegamos como estudiantes, por ejemplo, tenemos que hacer un poquito más de esfuerzo, porque a veces en el mercado profesional no es muy común encontrar posiciones que sean part-time. Entonces, mira que indirectamente no es un problema de visa, es un problema de oferta y demanda del mercado. Y por eso yo decía que hay que conocer el mercado, porque si la posición que tú estás buscando es una posición, por ejemplo, administrativa, que con mucha frecuencia se encuentra en part-time, pues no vas a tener mucho problema si tienes visa de estudiante. Pero si por el contrario tu posición o tu experiencia es en, no sé, en ventas de tecnología para empresas que prestan servicio justamente de tecnología, es muy probable que un rol en ventas
como account manager no se presente part-time, sino full-time. Entonces ahí es cuando uno tiene que empezar a identificar cuál es la oferta del mercado y cómo yo me ajusto a eso. Pero realmente yo personalmente he visto personas con visa de estudiante que han sido contratados y que han sido sponsoreados. Entonces yo diría que no necesariamente es una limitante, pero sí es cierto que requiere una estrategia un poquito diferente. Sí, muy cierto, muy cierto. Es importante, ¿no? Conocer cómo se mueve el mercado laboral de tu industria aquí en Australia. Hacer como un previo research acerca de eso. Y ¿qué dirías acerca, por ejemplo, del resume? Porque mucha gente creo que también viene aquí y tampoco, y piensa que eso, o sea, manda su resume y no la llaman, entonces tal vez es porque piensan que no lo están haciendo bien. Y creo que igual una al llegar tampoco sabe mucha información acerca de eso, sobre todo cuando también aparte del resume tienes que hacer un cover letter. Ahí nos puedes contar un poquito si esto realmente es una limitante para nosotras. Por supuesto que sí. Chicas, sí, es una limitante. Voy a ser así como súper blunt con esta, porque si tú no tienes una herramienta de ventas, porque el CV es una herramienta de ventas a la larga, si tú tienes una buena herramienta que te represente bien en el mercado y que le esté hablando a los interlocutores que tú necesitas, en este caso, ¿cuáles son los interlocutores? Depende de tu situación, puede ser o el recruiter, o puede ser el hiring manager, o puede ser recursos humanos, no lo sabemos, ¿cierto? Caso por caso. Pero yo diría que si tú tienes un documento que no está teniendo la información necesaria y que les va a impactar a esas personas cuando lo lean en unos pocos segundos, realmente sí estás teniendo un problema. Yo veo muchas personas en el mercado con excelente experiencia profesional que traen de sus países, pero con CVs que no los representan bien. Y ahí es cuando tenemos que empezar a hablar de marca profesional, que más adelante vamos a hablar del tema. Pero tienes razón, Diana, el CV sí puede ser uno de de esas piedritas en el camino que te dificultan un poco más la consecución de un trabajo profesional. Sí, claro. Pero una piedrita que puede ser sacada del camino si comienzas a realmente averiguar cómo se hace correctamente un buen resume en cover letter. Totalmente, sí. Yo diría que voy a romper un mito acá y ese mito yo lo pongo en mi libro. Yo saqué un ebook, chicas, hace más o menos 2 meses y hablo como de 5 puntos muy importantes en ese libro. Uno de los puntos del ebook es justamente que nosotros a veces creemos que la traducción español a inglés del CV es suficiente. O sea, ya, tengo mi CV listo, ya lo traduje, ¿cierto? Y uno se vuelve el mejor amigo de Google Translator y uno cree que con eso ya está súper bien, pero realmente es más profundo, es entender cuál es tu interlocutor, qué está esperando escuchar o leer ese interlocutor en particular y cómo poner esa información de una forma adecuada en ese CV. O sea, sí es un poco más complejo, pero realmente sí se puede trabajar en ello. Tal cual, tal cual. Yo hice eso, lo que tú dijiste, y yo hice eso, yo hice Google Translator, lo traduje, al inicio pensé que eso era suficiente, que tenía que mandar mi CV y ya, pero obviamente luego me di cuenta que no era así. Mira, corazoncito, todos los que hicimos lo mismo, todas utilizamos Google Translator. También caí en el error. Sí. Pero bueno, entonces ya dejemos de hablar de esas cosillas que pueden ser limitantes y pasemos más como a las ventajas, ¿no? Porque nosotras como latinas también venimos con ventajas, y al ser inmigrantes venimos con una sazón también, ¿no? Con que venimos a traer al mercado australiano. ¿Cuáles son esas ventajas, Caro, que tenemos nosotras Claro que como sí. latinas? Claro que sí. Y a mí me gusta hablar mucho de ventajas competitivas o de habilidades transferibles, que finalmente es algo que se utiliza mucho en el lenguaje de buscar trabajo. Y yo diría que una de las más grandes es nuestra adaptabilidad. Nosotros como migrantes o nosotras como migrantes estamos súper habituadas a cambios constantes, ¿cierto? A transiciones en situaciones muy incómodas y así todo seguimos estando activas, porque eso quiere decir adaptarse, ¿cierto? Lograr mantener una actividad mientras encuentras nuevamente tu piso. Y nosotros los migrantes somos expertos en eso. Y muchas veces nos tenemos que adaptar a contextos que son mucho menos beneficiosos que los contextos originales de donde veníamos. Y eso genera aún más conflicto. Entonces, no solamente es un tema de adaptabilidad física, sino también emocional. Otro punto súper importante es la disposición y en esto yo de verdad me quito el sombrero y siempre me sentiré súper orgullosa de representar al mercado hispanoamericano
porque nosotros tenemos un interés tan real de aprender, siempre queremos experimentar, probar, estamos dispuestos a hacer sacrificios. Nosotros tenemos una ventaja muy grande con respecto a la gente, digamos, anglosajona, local, australiana o pues anglo que viene de Europa. Y es que nosotros también en nuestros países hemos visto muchas dificultades que ellos no han visto, ¿cierto? La mayoría de Latinoamérica, no diría que todos somos países del tercer mundo, pero todos tenemos unas dificultades sociales y económicas muy grandes. Y nosotros conocemos la pobreza, la necesidad, conocemos la dificultad de oportunidades, mientras que acá en el primer mundo, por decirlo así, es algo que la gente acá take for granted, ¿cierto? Y entonces nosotros, justamente por venir de unos contextos un poco con menos beneficios, estamos dispuestos justamente a ser creativos, a decir, sí, yo lo hago, o yo hago este sacrificio para lograr el objetivo de la empresa, o yo quiero ofrecer una perspectiva del mundo diferente, ¿cierto? Traemos como un sello, lo que tú decías, como la salsa. Y por supuesto, hay un punto súper importante, chicas, y esto quiero que lo tengan muy presente porque esto también hace parte del proceso de empoderamiento de cada una de ustedes para salir y competir en este mercado. Y es que Australia es de los países en el mundo que más habilidades profesionales importa. Y les voy a contar por qué así súper breve y después Diana y Rocío me dirán si quieren que ahondemos en esto. El mercado profesional australiano necesita migrantes como nosotras porque localmente las personas no producen ni la experiencia profesional ni la academia relevante para determinados trabajos. Y por eso es que hay un programa tan grande de Skilled Professionals, porque acá hay una shortage, se me olvidó la palabra en español, hay pocos profesionales disponibles en el mercado para hacer algunas tareas. Entonces tengan en cuenta eso, nosotros realmente traemos habilidades que ellos están buscando en diferentes áreas. Escasez, muchas gracias, María. Bueno, sigo hablando. Sí, no, Eh, sí. dale, dale. Claro, y justo como que un poco ahondando y simplemente como un comentario era que, y justamente por esa escasez es que también el empleador australiano busca mucho también tener muchos inmigrantes, pero porque también un inmigrante, sea de donde sea tu nacionalidad, tu origen, en una empresa australiana, eh, aumenta el ROI en general, ¿no? Es como algo que está en estudios y, y es algo que es una ventaja en sí que el empleador australiano sabe, pero que también tiene que ser educado en ese sentido, que nosotros como inmigrantes aumentamos el retorno a las empresas porque venimos con nuevas ideas, venimos con ideas frescas, entonces eso era como un comentario que quería simplemente agregar. Sí, totalmente, tienes toda la razón. Adicional a eso, traemos diversidad, porque más adelante creo que vamos a hablar de esto, de políticas, un poco de diversidad e inclusión, y acá en Australia es un tema muy fuerte, y y como profesionales debemos, digamos, saber que eso nos juega en ventaja, ¿cierto? Que las compañías están siempre como con una intención de generar un ambiente que sea diverso para su mercado profesional. Sí, así es. Y desde tu punto de vista, Caro, ¿cómo es que tú crees que el empleador australiano ve hacia el empleado o empleada latina? ¿Cuál es su percepción? ¿Cuál es su punto de vista? Pues mira, yo considero que, y es un punto de vista completamente subjetivo, porque pues yo he sido la implicada en el tema, por ejemplo, ¿cierto? Para poder crear esta opinión, yo he visto mi interacción con mis empleadores y lo que yo puedo decir es que definitivamente somos un muy buen asset para cualquier compañía en la medida en que somos diferentes. La diferencia, a veces a uno le da miedo ser diferente, pero la diferencia genera muchísimo valor, no solamente en lo que tú decías, Diana, en la productividad, y yo, como decía, en la diversidad, sino en absolutamente todo lo que ocurre alrededor del mundo corporativo. Por ejemplo, yo estoy segura que algunas de ustedes habrán escuchado que las empresas tienen estas tradiciones como hacer festivales gastronómicos, ¿cierto? Entonces yo me acuerdo cuando yo trabajaba en recursos humanos, nunca lo habían hecho en mi empresa y yo dije, no, vamos a celebrar la diversidad de esta empresa y vamos a hacer un festival internacional de comida. Y entonces hicimos un festival, la comida colombiana fue a la que peor le fue.
debo decirlo por alguna razón, pero date cuenta que traemos espacios de conversación diferentes, ¿cierto? Traemos iniciativas diferentes y siento que eso es algo que se aprecia mucho. Yo trabajé con un colega colombiano también en mi empresa y él era el mejor en su cargo a nivel nacional, o sea, tenía más counterparts en todas las ciudades, pero él era el mejor a nivel nacional. Entonces yo decía, wow, nosotros somos, además de competitivos, somos también hard workers, ¿cierto? O sea, como que nos ponemos la camiseta, estamos comprometidos justamente porque valoramos esa oportunidad que nos dan. Entonces yo siento que el empleador australiano nos ve con muy buenos ojos y como les decía, desde recursos humanos, y es la perspectiva mía, desde cuando trabajé en recursos humanos, era muy importante para mí tener empleados no solamente anglosajones, sino también tener personas africanas, suramericanas, en lo posible, aunque es cierto que no están presentes en el mercado en grandes porcentajes. Hay un tema muy grande para discutir alrededor de esto, pero sí es cierto que las empresas tienen un interés real en generar espacios diversos. Sí, y a ti te tocó como recruiter entrevistar latinas o latinos en general, alguien de la comunidad latina. Ay, pues mira que eso es un punto como súper importante porque yo cuando trabajé como recruiter conocí hombres latinos, pero también debo hacer una salvedad y conocí solo dos, solo entrevisté a dos hombres latinos. Debo hacer la salvedad de que yo me especializaba en reclutamiento de cargos medios y altos para el sector financiero. Entonces yo reclutaba finance managers, CFOs, directores financieros y ese es un segmento, chicas, que está completamente monopolizado por hombres. El 90% de personas en esos cargos son hombres. Y entonces también es una invitación para que nos cuestionemos, ¿cierto? ¿Por qué no estamos representadas en ese segmento en particular? Y por eso yo acá en esta diapositiva sugería que habláramos un poquito de igualdad versus equidad, porque no es lo mismo que tengamos políticas de género en Australia que digan, bueno, el 50 y 50% hombres y mujeres o personas que se identifiquen con alguno de los dos géneros, sino que también es un tema de equidad porque muchas mujeres que a veces llegan a posiciones de liderazgo todavía se cuestionan si tienen el valor, los skills o la capacidad para estar ahí. Incluso muchos hombres cuestionan también la autoridad de mujeres en esos cargos. Y eso también pasa justamente porque no hay muchas. Entonces se vuelve como algo extraño. Entonces yo digo, es el momento, chicas, de cambiar esa realidad en este país, ¿cierto? Somos mujeres profesionales inmigrantes que tenemos un potencial enorme y que podemos estar en cargos de medios y altos mandos. Entonces simplemente es como un llamado para que sepamos que no está pasando. Hay muchas políticas alrededor de eso, pero realmente no es que sea una realidad hoy por hoy. Muy importante porque acá estamos hablando un poco de desigualdad de género, ¿no? Entonces, pero también hay un poco de lo que tú dices, un poco también de, a veces nosotras tenemos ¿cómo se llamaba esto del impostor? El síndrome del impostor, ¿no? Entonces que a veces creemos que no podemos alcanzar algo o que si alcanzamos algo es porque es por una razón distinta al esfuerzo mismo que tú tuviste para alcanzar eso, ¿no? Entonces ahí nos vamos creyendo y haciendo algunas, vamos como armando barreras mentales que no nos ayudan a crecer a veces en el camino profesional que queremos alcanzar, ¿no? Total, así es. Y bueno, entonces ahora vamos a los tips que tienes para todas nosotras, ¿no? ¿Cuáles son esos top 5 tips que tienes para una mujer latina que quiere alcanzar el éxito profesional en Australia? Bueno, perfecto, chicas. Entonces, con estos 5 tips vamos a resumir de forma breve algunas de las cosas más importantes en mi criterio que les van a ayudar a ustedes a ser mucho más eficientes en esa búsqueda del siguiente trabajo profesional. La primera cosa, bueno, el número 1 es que hay que tener un entendimiento del contexto cultural y profesional al que llegaron, ¿cierto? Entonces empecemos a desglosar esto. ¿Cómo así que entender el contexto cultural, chicas? Esto quiere decir que cuando ustedes llegan a Australia o después de varios años de vivir en Australia, se esperaría que uno entendiera de qué depende la economía en Australia. Por ejemplo, ¿cuántas de ustedes hoy pudieran responder esa pregunta? ¿De qué depende la economía en Australia? ¿O cuáles son las industrias que han crecido o por el contrario, cuáles se han impactado, por ejemplo, con el COVID o con el problema de recursos en la minería o con oil and gas, ¿cierto? Entender, por ejemplo, que las oportunidades profesionales en Australia pueden ser amplias en la medida en que la gente, como les decía, no tiene
esos skills o esa formación académica y profesional para acceder a esos cargos. Tener todo ese entendimiento del contexto cultural en el que están ayuda. Por ahí creo que vi a alguien que estaba preguntando por temas de los aborígenes. Ese es un tema también súper importante que hay que conversar, hay que generar espacios de conversación que tengan todas estas cosas que nosotras experimentamos a nivel social en Australia. No solamente se trata de decir, ay, sí, hola, yo soy inmigrante, soy latina, eso es todo lo que traigo, ese es mi mundo. Se trata de romper esa burbuja y lograrte mezclar en este sistema, en este contexto y tener obviamente ese entendimiento del contexto. Y cuando les hablo de tener entendimiento del contexto profesional, chicas, es por ejemplo entender cuáles son las principales empresas en el sector en el que ustedes han venido trabajando o políticamente qué está pasando y eso cómo está impactando en el nivel de desempleo o en la posibilidad de emplearse o qué proyectos están, por ejemplo, moviendo la economía, ¿cierto? Ahorita sabemos que todo lo que es manufactura de vacunas está generando un pocotón de empleo. En Melbourne yo sé que hay un lugar que está haciendo como, no es testing, pero que está haciendo trabajo como peripheral de temas de vacunación, entonces está generando muchos empleos. ¿Cuáles son las industrias que crecen? ¿Cuáles son las personas relevantes en su mercado, ¿cierto? Si ustedes tienen una expertise en una determinada área, por ejemplo, de marketing, bueno, en estas 5 empresas top de Melbourne, ¿quiénes son los key contactos? Bueno, voy a mirar si esta persona hace un webinar o se toma un café conmigo, o sea, tener una seguridad del contexto en el que están ustedes. Ese es el primer punto. El segundo, podemos ir a la siguiente. El segundo, chicas, es sobre todo un cambio de perspectiva y eso justamente era lo que decía Diana ahorita cuando estaba resumiendo la pregunta anterior. Y poder empezar a ver que muchas de las cosas que nosotras consideramos que nos juegan en contra realmente son ventajas competitivas. Nosotros lo que necesitamos hacer acá como mujeres migrantes profesionales es ganar más visibilidad en el mercado. ¿Y cómo ganamos eso? Pues obviamente dejando de pasar desapercibidas, teniendo voz, estando seguras de que podemos ejercer nuestro pensamiento crítico, que podemos generar opiniones a través de lo que está pasando en Australia, tener conversaciones interesantes. Entonces, por ejemplo, yo he escuchado a mucha gente que me dice, Carol, pero es que mi acento o mi nivel de inglés o es que soy nueva en el mercado. Y yo digo, fabuloso. Fabuloso porque te van a recordar por tu acento, fabuloso porque eres nueva en el mercado, entonces puedes preguntar, hey, ¿cómo es este mercado? Y obviamente, ¿cuál era la otra cosa que dije? Y ser nueva en el mercado, pues claro, te permite la posibilidad de tener esas conversaciones. Entonces, dense cuenta que esto es un proceso, chicas, de identificar cuáles son esas creencias limitantes y cambiarlas por creencias potenciadoras. En caso de que ustedes no estén familiarizadas con este término de creencias potenciadoras, les doy un ejemplo muy sencillo. Si yo digo, yo no voy a ser capaz de hablar en inglés en una entrevista profesional y creerse el cuento de que no van a ser capaz, empezarán a decir, bueno, yo sé que soy capaz, necesito prepararme más, entonces lo voy a empezar a hacer y soy capaz y lo voy a lograr y voy a hablar más despacio, ¿sí me entiendes? Y empezar a cambiar, a hacer ese cambio de mentalidad, definitivamente nos va a dar muchas más oportunidades en el mercado. La tercera, podemos cambiar de diapositiva, es justamente la creación de marca profesional. Y acá voy a demorarme tal vez un poquito más porque suena raro, ¿cierto? Usualmente uno piensa en marca, no sé, los productos, ¿cierto? Los supermercados, Palmolive, Coca-Cola, bueno, todas estas marcas. Pero resulta, chicas, que nosotras como migrantes profesionales también somos un producto en este mercado. Y como producto en este mercado tenemos que empezar a vendernos como marca o tenemos que empezar a crear una marca profesional. Eso es lo que yo siempre, digamos que le digo a todos mis clientes y a todos mis allegados. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te recuerda la gente cuando habla contigo? ¿Eres la experta en recursos hídricos? ¿Eres la experta en marketing B2B? ¿Eres la experta en ventas de tecnología? ¿Quién eres tú? La marca finalmente, chicas, es cómo nos recuerda la gente, ¿cierto? ¿Qué piensan de nosotros después de conocernos? El acento es parte de tu marca. Obviamente la forma como comunicas tu experiencia es parte de tu marca. ¿Qué tan confident te muestras? Tu tono de voz, bueno, tantas cosas, pero en este caso en particular es importante decir que la creación de marca viene acompañada por unas herramientas y ahorita en el siguiente punto vamos a hablar de las herramientas un poco más, pero lo que quiero decir es que necesitamos crear un todo que comunique un mensaje adecuado y contundente para poder ser competitivos en este mercado. Yo escuchaba a muchas personas, por ejemplo, que utilizan 5 o 10 hojas de vida dependiendo del trabajo al que quieran aplicar.
nada más antimarca que eso, porque lo que queremos evitar en el mercado es ambigüedad, queremos que nos relacionen con una única cosa, porque a diferencia, chicas, de pronto de los mercados hispanos, en donde ser generalista se ve muy bien, acá en este mercado australiano la especificidad es lo que más se valora, que tú puedas agregar valor a partir de un skill o un conocimiento en particular sin decir que no puedas decir que sabes otras cosas, pero realmente se valora mucho eso. Así que yo me ponía a pensar en preguntas y yo decía, bueno, están mandando el mensaje adecuado a la hora de mostrarse como competitivas en este mercado, o sea, el CV, LinkedIn, lo que hablan ustedes, cómo se expresan, ¿está realmente construyendo una marca? ¿Saben ustedes cómo se quieren posicionar con respecto a sus colegas en el mercado? Posicionamiento es básicamente es dónde quiero estar yo con respecto a los otros, en qué tipo de industria, qué tipo de expertise quiero que sobresalga, por ejemplo, en mi LinkedIn, en mi hoja de vida, qué valor agregado le daría yo a la empresa que me contratara o con qué quiero que me asocien, ¿cierto? Si para mí en el trabajo al que yo voy a aplicar es importante que me asocien con una persona súper accesible, de buena energía o lo que sea, pues realmente estás manifestando eso o no lo estás manifestando. Y para seguir, justamente hablamos del cuarto punto porque sé que estamos ya un poco justas de tiempo. Entonces no voy a tomarme mucho tiempo en esta parte, en el punto 4, es justamente tener las herramientas adecuadas para poder comunicar esa experiencia, ¿cierto? Entonces, lo que yo les he mencionado a lo largo de este webinar es quiénes son sus interlocutores. ¿Ya los identificaron? ¿Cuáles son los keywords que ustedes deben tener en su LinkedIn y en su hoja de vida? ¿Y cuáles son los keywords que ustedes deben verbalizar cuando los llamen a una entrevista? ¿Cuáles son esas habilidades transferibles, chicas, que eran muy importantes en sus países y que ahora pueden jugar un rol importante acá? Incluso en los trabajos casuales, ustedes siguen desarrollando habilidades transferibles, o sea, no crean que no genera valor es lo que están haciendo. Valores o habilidades en negociación, en trabajar bajo presión, trabajar largas horas, bueno, tantas cosas, ¿no? Entonces, por ese lado, intenten de que estas herramientas estén comunicando adecuadamente ese conocimiento. Y la última, chicas, la número 5, es por supuesto tener una estrategia clara y eficiente, porque a mí me parece que uno no debería gastar horas y horas y horas aplicando todos los días a trabajo. Uno lo que debería hacer es organizar sus herramientas para que fueran lo más eficiente posible o lo más efectivas en la medida en que uno identifique exactamente con quién quiere hablar y qué le quiere decir, ¿cierto? A través de esas aplicaciones. Entonces, no se trata de cuántas horas apliquen, sino qué están diciendo, cuántos contactos necesitan agregar ustedes de ese networking de su industria, por ejemplo, en su LinkedIn, o con cuántas personas se quieren sentar a tomar café el siguiente mes, o cuántas personas tienen que agregar al día en su LinkedIn para incrementar ese networking. Realmente la estrategia sí es importante porque cuando uno empieza a utilizar demasiado tiempo aplicando, uno se desgasta y también entra en ese ciclo de rejection, ¿cierto? Donde como uno no utiliza bien la estrategia, no utiliza bien las herramientas, el resultado es que te mandan un email, un acknowledgement email que dice gracias por tu aplicación, pero no fuiste seleccionada y uno dice, pero yo qué estoy haciendo mal, ¿cierto? Y sigues haciendo lo mismo. Entonces realmente hay que parar, revisar que tengas estas 5 cosas que les acabo de mencionar, asegurarse que todo esté muy bien compilado en sus herramientas y simplemente hacerlo de forma eficiente, decir, bueno, me voy a dedicar los lunes 3 horas a mandar esas aplicaciones o 2 días a la semana, lo que sea, pero no necesitan invertir tiempo si no tienen una estrategia por detrás. Excelente, excelente, Cari. Yo creo que estos tips han sido muy importantes para aquellas que se encuentran en esa búsqueda de trabajo profesional. Yo creo que si han tomado nota de estos tips les va a ser de mucha ayuda. Y bueno, sé que si queremos explayarnos un poquito más, tienes tu ebook. ¿Quieres comentarnos acerca de esto, Cari? Tan divina, sí, bueno, el ebook justamente fue una de mis estrategias porque, bueno, les voy a decir por qué lo hice. Yo quiero impactar la vida de muchos migrantes profesionales que como yo se sienten confundidos o perdidos en el mercado profesional. En ese ebook lo que yo hice fue escribir literalmente todo lo que a mí me hubiera encantado que me contaran cuando yo llegué a Australia y siento que esta información realmente puede generar valor agregado en la medida en que les va a permitir tener una perspectiva mucho más clara. Así que las invito para que revisen el link del ebook. Ahí está obviamente todo el video explicando un poco qué información tiene, pero estoy segura que les puede generar muchísimo valor.
Súper, súper, Caro. Ya saben, chicas, si están interesadas, esa es la página web de Caro, caromorroy.com. Ahí está toda la información, los precios, el video explicativo. Así que pueden comenzar ya con la compra del ebook de Caro. Y además tienes un regalo para todas nosotras, ¿verdad, Caro? Sí, chicas, claro que sí. Hoy este es un evento muy especial con las Breakers y obviamente como yo confío en que todas están siguiendo estos tips muy bien, van a... ¡Ay, tan bella Lorena! Lorena, gracias por decir que el ebook es excelente, tan linda. El regalo, chicas, es que como yo estoy confiada en que todas están siguiendo estos tips y también los que encuentren en el ebook y van a asegurar entrevistas, entonces, esta guía que les estoy dando como regalo es un Quick Guide to Succeed in Your Next Interview. Entonces, tiene los tipos de entrevista, tiene un banco de preguntas pequeño, pero pues bueno para lo que necesitan entender y también tiene las técnicas de respuesta. Entonces, ahí lo tienen para ustedes después del webinar. Súper, Caro, gracias. Este ebook perdón, este freebie se lo vamos a enviar en el correo que vamos a enviar después de culminado este evento. Les vamos a enviar un correo con algún material y aquí va a estar incluido el link del freebie para que se lo puedan descargar a todas las asistentes. Y ahora vamos a entrar a una ronda de preguntas, si es que alguien ha tenido alguna pregunta antes de que hagamos el sorteo final, así que no se nos vayan, chicas, porque vamos a anunciar la ganadora del sorteo, quien se va a llevar un consultation de revisión de resume one-to-one, que va a consistir en 2 sesiones. Entonces, no se nos vayan porque vamos a anunciar a la ganadora en unos momentos, pero mientras tanto vamos a ir respondiendo algunas preguntas que tengan ustedes. Pueden ir poniendo sus preguntas en el chat. Si acá, Chio, nos puedes ayudar con las preguntas. Sí, yo quiero comenzar con una pregunta. Caro, nos contabas que la latina en promedio no sabe por dónde comenzar. ¿Qué le dirías a alguien que recién la conoces, que está tratando, que ha intentado, pero que no sabe por dónde comenzar? ¿Por dónde comenzaría? Oh, es una muy buena pregunta. Creo que es la pregunta del millón. ¿Por dónde empezar? Yo diría que es necesario que entienda el mercado, que entienda cuál es la oferta y demanda del mercado. Hay muchas cosas por hacer. De verdad es una tarea que al comienzo puede ser overwhelming, pero realmente cuando uno empieza a entender cómo funciona el mercado es cuando uno empieza a identificar de forma más clara hacia dónde tiene que caminar. Y cuando digo entender el mercado, entonces es empezar, por ejemplo, a identificar esas empresas en las que uno está más o menos, con las que uno está familiarizado, de pronto los job titles que están dentro de esa empresa y cuál de esos job titles de pronto resuena con la experiencia que yo tengo. Yo diría que empezar por ahí puede darles un poco más de seguridad. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahora tenemos una pregunta desde Son, que está en Nueva Zelanda. ¿Qué opinas del racismo en Australia? Porque después de 3 años ahí he sufrido bastante racismo y no quiero volver. ¿Qué nos dirías? ¿Qué nos podrías contar del lado un poco oscuro del lado profesional? ¿Cómo es el nombre de la chica? Discúlpame. Son Martín. Son, con N, son. Sí, Son, siento mucho, mucho escuchar que estuviste en un contexto de abuso o donde sentiste que te vulneraron de esa forma. Realmente no estoy de acuerdo con el racismo, por el contrario, considero que hay que generar espacios para conversar acerca de esto y de la diversidad y parte de lo que están facilitando las Breakers hoy es eso, ¿cierto? ¿Cómo podemos nosotras sentirnos con más herramientas y más empoderadas a la hora de enfrentarnos a un contexto en donde eventualmente va a haber personas que no estén felices con la presencia de migrantes, por ejemplo, ¿cierto? Xenofobia todavía ocurre, no es algo, digamos, descabellado pensar que todavía sigue pasando, pero te diría que es un tema, por ejemplo, desde recursos humanos que acá en Australia lo toman con pinzas, realmente sí se toman el tiempo de averiguar, no sé tu caso en particular, quisiera de pronto entender un poco más el detalle para poderte dar una respuesta mucho más puntual, pero básicamente cuando alguien sufre algún tipo de acoso, ya sea sexual o de racismo en el lugar de trabajo, hay unos policies que sí te cubren. El Fair Work Australia tiene unos procedimientos que eventualmente, obviamente, siempre van a beneficiar a la víctima de este hecho, ¿no? Entonces lo siento mucho y bueno, ojalá en otro contexto pudiéramos conversar más, pero por supuesto que no estoy de acuerdo con eso. Excelente. Sí, es difícil, depende de cada caso, así que estoy de acuerdo contigo. Bueno, Dani nos dice,
¿crees que LinkedIn es la herramienta más adecuada para hacer la búsqueda del empleo profesional? ¿O es más adecuada, o cuál es más adecuado para el networking? ¿Cómo lo ves de tu experiencia aquí en Australia? Sí, Dani, definitivamente el LinkedIn es súper importante. El tema es, si no tienes un perfil en LinkedIn que te esté representando bien, creo que puede ser, em, se me olvida la palabra, Dios mío. Creo que puede jugarte en contra no tener como tu marca profesional en tu LinkedIn bien puesta, porque por más de que intentes hacer networking o acceder a esos jobs o a esas personas que para ti son interesantes, si tú no estás comunicando bien lo que necesitas, pues no vas a generar la atracción. Pero en términos de herramientas, sí, chicas, LinkedIn es la herramienta por excelencia de buscar trabajo profesional australiano y muchos de los trabajos no están advertised en seek.com o en los buscadores regulares, sino que están implícitos en esa dinámica de networking dentro de LinkedIn. Por eso uno tiene que estar conectado con los interlocutores que le generan valor a uno. Perfecto. ¿Y qué opinas del networking? ¿Por dónde empezar en networking? ¿También LinkedIn? Definitivamente LinkedIn es la mejor herramienta. Si uno quiere ser efectivo, uno puede justamente filtrar lo que yo les decía hace unos minutos. ¿Quién es ese key player en la industria de ustedes? ¿Quién es esa key empresa en esa industria de ustedes? Hablen con personas que tengan el cargo que ustedes tenían en su país de origen. Díganle, oye, yo tenía tu cargo en otro país, tomémonos un café, ¿cómo funciona la cosa acá? Café de media hora, 20 minutos. Estoy segura que la gente va a querer tomarse el café con ustedes. Perfecto, sí. Bueno, María Taracena nos pregunta acerca del salario. Ella trabajó mucho tiempo en su país antes de venir y no sabe exactamente dónde empezar, ¿no? ¿Algún tip para hacer el análisis de salario? Sí, acá en Australia tenemos bandas salariales que pueden variar por ciudad, por industria y por tipo de empresa. Entonces, te sugiero, por ejemplo, que si tú estás en el segmento, por decir algo, de ingeniería y dentro de ingeniería estás como técnica en operaciones, por decir algo, entonces puedes mirar en las encuestas salariales de compañías reclutadoras grandes tipo Hayes, Michael Page, Robert Half, Robert Walters, y ellos te muestran cuál es la franja salarial que más o menos correspondería para el tipo de trabajo que haces y los años que tengas. Si no, una forma muy sencilla que no es tan accurate, pero que te va a ayudar es googleando tu job description y poniendo cuál es como el salario, pero ten en cuenta que de pronto esa información puede variar y usualmente acá en Australia el salario se maneja por rangos salariales. Sí, yo también añadiría ahí que sí, la página seek.com.au también tiene un rango de salarios, así que pueden empezar por ahí. Obviamente es relativo, pero te ayuda en algo, ¿no? Total. Bueno, una pregunta más de Eva. Te pregunta acerca del CV. ¿Qué genera mayor impacto? Un resumen que describe en palabras las actividades realizadas o el que cuantifica los porcentajes. Creo, Por ejemplo, dice lo que se obtuvo en esas actividades, o sea, uno de los dos. Te sugeriría que el tema de los porcentajes lo dejaras como achievements, si tienes achievements para contar con cuantificados y las palabras sean para describir justamente lo que hiciste. Entonces, en esa medida, las dos cosas te pueden funcionar. Por supuesto que dependiendo cuál es tu rol. Lo que pasa es que sí, es casi que caso por caso, entendiendo que es relevante no para ustedes, sino para tu interlocutor. Acuérdense de eso. ¿Qué quiere ver el recruiter o qué quiere ver el de recursos humanos cuando vea el CV de ustedes? Listo, Excelente, claro, porque depende de quién, ¿cierto? ¿A quién te exacto, diriges? exacto. Bueno, una última pregunta es de Tatiana. Te dice, muchas gracias por todos los tips. ¿Y qué consideras que hablar con los reclutadores de manera efectiva para conseguir un trabajo profesional? O sea, ¿cómo empezar hablando con un reclutador de manera Me profesional? encanta que esta pregunta haya salido y sé que tenemos 4 minutos, así que chicas, si ustedes están bien, nos alargamos 3 minuticos más, si no le importa Sí, a todas las que están con nosotras. El tema de los recruiters es un tema que genera un poquito de callo. Sé que de pronto acá hay reclutadoras, yo también fui reclutadora, pero siendo muy honesta les diría, si ustedes están con visa de estudiante, no se desgasten y no busquen ayuda de reclutadores en esta instancia. Apliquen directamente a las empresas y hagan networking por su cuenta. Si ustedes tienen de pronto visa 457, o sea, Work and Holiday Visa, o son residentes, o ya están en el mundo profesional,
un recruiter sí les puede ayudar. Al recruiter realmente representar candidatos que no estén completamente como disponibles en términos de visa, referencias, experiencia local, o sea, varias cosas, varios tics que uno hace, es muy probable que no tomen la aplicación de ustedes como prioritaria, ¿listo? Entonces, en esa medida van a tener más oportunidad si aplican directamente a las empresas y empiezan a hacer networking con esos interlocutores que previamente habrán identificado. Excelente, sí, sí, sí. Muchas gracias. Creo que ya nos queda 3 minutos para terminar el evento. Más bien vamos a hacer el concurso muy rápido, pero gracias. Yo sé que todas tienen más preguntas, yo también tengo un par, así que ya los dejaremos para otra sesión y haremos algo o veremos cómo podemos resolver eso. Así que O nos nos vamos a pueden sortear. enviar sus preguntas también a hola@lasbreakers.com y por ahí vemos si hacemos alguna, se las preguntamos a Caro y les mandamos algo pequeño por escrito, tal vez podemos hacer eso. Así que si alguien se ha quedado alguna pregunta no contestada, por favor, nos la pueden enviar a hola@lasbreakers.com. Y bueno, Sí. ya behind the scenes ya hicimos el sorteo. Así que vamos a anunciar ahora a la ganadora. Y aquí tengo, espérense un ratito. Carolina Higuera. ¿Estás por ahí, Carolina Higuera? ¿Estás por ahí? Si puedes como que alzar la manito, Sí, enviarnos aquí un estoy. mensaje por el chat. Está emocionada ella. Felicitaciones, Carolina, nos vamos a contactar contigo, tenemos tu correo electrónico, así que te has ganado un consultation de resume, de revisión de resume, y ya nos vamos a estar contactando contigo porque tenemos a una voluntaria, ella es Stephanie Herrera, ella es especialista en recursos humanos también, y bueno, también ella da su tiempo a este proyecto porque está manejado por volunteers, y bueno, nada, ya nos estaremos contactando contigo en los siguientes días. Y bueno, nada, chicas, estamos llegando casi al final. Muchas gracias a todas por haber estado con nosotras. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, pero no se vayan porque queremos tomar una foto grupal. Así que, bueno, vamos a sacar ahorita la presentación. Si es que todas pueden, pongan su cámara, sonrían, porque les vamos a enviar esta foto a todas a su correo electrónico. Y aquí, bueno, Steph nos va a ayudar con los screenshots, así que por favor, sonrían. A ver, chicas, todas sonríen, súper alegres, por favor. Muy bien. Vamos por partes porque somos un montón. Perfecto. A ver, un segundito, un ratito más, para salir todas. Muy bien. Sonrisas. Perfecto. Muy bien, chicas. Excelente. Estoy segura que todas estuvieron sonriendo la hora entera. Y bueno, chicas, con esto hemos llegado al final, así que agradecemos mucho su presencia y su asistencia el día de hoy. Espero que se hayan llevado información valiosa. Agradecemos mucho a Caro. Mil gracias por haber estado con nosotras, por haber compartido esta información. Y ya nos vemos en algún próximo espacio que organicemos, en algún próximo evento. Estamos organizando ya varios para el año, tenemos nuestro pipeline. Así que ya nos vemos pronto, chicas. Un beso. Gracias, chicas, de todos lados de Australia, Nueva Zelanda, gracias. Así que Gracias. buenas noches a todas. Chao, chicas, me encantó conocerlas. Gracias por acompañarnos. Chao. Chao, chao.